María Wilson estaba empacando las últimas cosas en su departamento en Boston, pensando en la casa de campo de su familia, a donde iba a ir para el Día de Acción de Gracias. Como cada año, afuera, empezaba a nevar, y la escena se veía suave y tranquila, iluminada por los faroles de la calle. María se había ganado el respeto como una restauradora exitosa de muebles antiguos, aunque eso no importaba mucho dentro de su familia. María, tu trabajo hecho a mano es muy lindo, pero a tu edad, estar soltera y vivir de un pasatiempo. La voz de su mamá, Patricia, sonaba desde el teléfono. María respiró hondo para mantener la calma. Sus padres, Roberto y Patricia Wilson, eran conocidos como una familia prestigiosa de Nueva Inglaterra, y su papá había hecho millones como banquero de inversiones. Para ellos, que su hija viviera de su trabajo manual era algo que no podían entender. Mamá, no es un pasatiempo. La semana pasada me contactaron del Museo de Arte de Chicago para restaurar un escritorio y una silla victoriana muy valiosos. Ah, qué bonito, contestó Patricia sin mucho interés. Por cierto, Carolina y Ramón llegarán mañana en la mañana. ¿Tú a qué hora llegas? María suspiró y cambió de tema. Su hermana Carolina siempre fue la consentida. Se casó primero con un abogado de Harvard, y después del divorcio se volvió a casar con Ramón Harris, un empresario que trabaja en desarrollo inmobiliario. Tenía 2 hijos del primer matrimonio, Eric, de 6 años, y Sofía, de 4. Creo que como a las 3 de la tarde, respondió María. Tengo muchas ganas de ver a los niños. Sí, ellos también están emocionados por verte, sobre todo Eric, dijo Patricia, y enseguida cambió de tema. Carolina va a traer un vino Chardonnay nuevo, de una vinícola en Napa, es de un cliente suyo, tiene contactos muy buenos. María asintió en silencio, aunque su madre no la podía ver del otro lado del teléfono. Ese gesto ya se le había hecho costumbre. Las conversaciones con su mamá siempre seguían el mismo camino, elogios para su hermana, y casi nada sobre su propia vida. Después de colgar, María se quedó mirando por la ventana, tocando con cuidado un dije que llevaba en el cuello. Era el único recuerdo que le dejó su abuela Eleanor, la única persona que de verdad la entendía y apoyaba su pasión. Tienes magia en las manos, María, le decía su abuela. Tienes el don de darle nueva vida a las cosas viejas, conservar lo valioso y crear algo nuevo. Eso es ser una verdadera artista. Ya habían pasado 5 años desde que su abuela murió. Después de eso, la relación con su familia se volvió más difícil. En el testamento, su abuela dejó escrito que la casa de campo debía ser para María y Carolina por igual, pero por alguna razón, sus papás nunca hablaban de eso. María había decidido no pelear legalmente con su familia. Mientras cerraba su maleta, recordó una llamada que recibió a principios de esa semana. Era del curador del Museo Metropolitano. Señorita Wilson, su reputación nos impresiona mucho. ¿Estaría interesada en trabajar con un juego de mesa y sillas estilo Luis XV del siglo XVIII que tenemos? Es una pieza muy valiosa, y solo queremos confiarla a alguien con su nivel. Era el encargo más importante de su carrera. Acababa de firmar el contrato, pero aún no se lo contaba a su familia. No creía que de verdad lo entendieran. Carolina seguro preguntaría cuánto le iban a pagar. Su papá diría que eso no debía quedarse solo como pasatiempo, y su mamá, probablemente, solo sonreiría con cortesía y pediría un taxi. María se detuvo en su taller. Ahí tenía un sillón mecedora del siglo XIX que estaba restaurando. Poco a poco, iba recuperando su belleza original. Pasó los dedos por la madera, disfrutando su textura. Solo faltan unos días y estarás listo, le susurró. Espérame hasta que regrese. El Día de Acción de Gracias siempre le traía sentimientos encontrados. Quería ver a sus sobrinos, pero le molestaba que su familia siempre la tratara como si fuera la sirvienta de la casa. Cada año, a María le tocaba cocinar y limpiar, mientras Carolina se tomaba su vino y platicaba tranquila con sus papás en la sala. Este año va a ser diferente, se dijo María. Cuando termine el contrato con el museo, mi vida va a cambiar. Se llevó el medallón al pecho, recordando las palabras de su abuela. Tienes un talento especial, María. Un día, el mundo se va a dar cuenta. El sonido de un claxon afuera la sacó de sus pensamientos. Era el taxi. María tomó su maleta y dio una última mirada a su departamento. Ya estaba oscuro cuando se subió al coche rumbo a la casa de campo de la familia, manejando entre caminos nevados de Massachusetts. Al llegar, vio el gran caserón de 2 pisos, estilo colonial. A pesar de la oscuridad, la casa seguía viéndose elegante, pero algo no le pareció normal. Las luces estaban prendidas, pero no había ni rastro del coche de sus papás, ni de la camioneta de lujo de Carolina.
Qué raro, murmuró mientras se acercaba con su maleta pesada. Tocó el timbre y escuchó pasitos corriendo por el pasillo. Abrió la puerta su sobrino Eric, de 6 años, con cara preocupada. Tía María, dijo con alivio en la voz, ¿sí viniste? Claro que sí, te lo prometí, ¿no? María lo abrazó. Antes de que Eric pudiera responder, su hermana Sofía, de 4 años, salió de la sala abrazando su muñeca. Tía María, gritó con alegría, y corrió a abrazarla también. María los abrazó, confundida, y entró con ellos. La sala estaba limpia, pero vacía. ¿Dónde están tus abuelos?, preguntó. Eric señaló en silencio hacia la cocina. María se quitó el abrigo y fue con los niños. Sobre la mesa encontró una hoja escrita con la letra de Carolina. María, Ramón y yo tuvimos que salir de urgencia a Nueva York por trabajo. Mamá y papá fueron a una exposición de antigüedades en Cape Cod. Regresan mañana por la tarde. Por favor, cuida a los niños mientras tanto. Hay ingredientes en el refri, solo hay que hornear el pavó. María se quedó en shock. Todos se habían ido la noche antes del Día de Acción de Gracias, dejándole solo a los niños. Su celular sonó. Era un mensaje de Patricia. María, qué bueno que puedes cuidar a los niños. Esto te queda muy bien, como de niñera, como siempre. Asegúrate de que el pavó quede bien cocido. El año pasado quedó medio crudo. Nos vemos mañana. El enojo le subió hasta la cara. Respiró profundo y le sonrió a los niños. Vamos a guardar mis cosas y luego preparamos la cena. ¿Tienen hambre? Los niños asintieron con entusiasmo. María les cocinó una pasta sencilla, mientras los observaba. Se veían más tranquilos, pero menos animados de lo normal. Eric, en especial, parecía querer decir algo, pero se quedaba callado y bajaba la mirada. ¿Y cómo te va en la escuela?, le preguntó María. Bien, respondió él. Mi maestra dijo que mi dibujo estaba bonito. ¿Y qué dibujaste? Una casa en el bosque, dijo, pero papá no dijo nada cuando lo vio. María frunció el ceño. Notó que los niños se ponían serios cada vez que se mencionaba a Ramón. Desde que Carolina se casó con él, María siempre sintió que había algo frío en su forma de ser. Era amable en público, pero nunca lo había visto solo con los niños. Después de la cena, María los bañó y los ayudó a ponerse la pijama. Mientras secaba a Sofía, vio un pequeño moretón en su brazo. ¿Qué te pasó aquí, Sofía?, preguntó con cuidado. Me caí, dijo rápido, sin mirarla a los ojos. Luego, mientras ayudaba a Eric con su pijama, notó que él también tenía moretones en el antebrazo. ¿Tú también te caíste? Sí, en las escaleras, pero estoy bien, respondió, dudando un segundo. A María le dio un vuelco el corazón. No quería pensar lo peor, pero esa noche, cuando Eric se despertó llorando de una pesadilla y gritó, por favor, ya no, sus sospechas crecieron. A la mañana siguiente, Día de Acción de Gracias, María se levantó temprano y empezó a preparar el pavó. Los niños estaban más relajados, rondando por la cocina, queriendo ayudar. Sofía le enseñó con orgullo un sombrero de papel en forma de pavó. Eric me ayudó a hacerlo, dijo. Está precioso, sonrió María. ¿Me hacen uno a mí también? Los niños asintieron emocionados y se pusieron a trabajar en la mesa, mientras ella metía el pavó al horno. María los observaba en silencio, con el corazón apretado, pensando que esta vez haría todo lo posible por cuidar y proteger a sus sobrinos. Ramón llamó por teléfono. María contestó y, en cuanto lo hizo, notó cómo la cara de los niños se puso tensa. ¿Los niños están bien?, preguntó Ramón con una voz baja que tenía algo que daba miedo. Sí, están bien, la estamos pasando muy bien, respondió María. Asegúrate de corregirlos bien, sobre todo a Eric. A veces se pone rebelde. María frunció el ceño. No se preocupe, los dos se están portando muy bien, dijo, y colgó. Eric la miró con miedo y preguntó en voz bajita, ¿papá estaba enojado? No, solo está preocupado, respondió María con suavidad. Pero ese mismo sentimiento incómodo volvió cuando más tarde llamó Carolina. El comportamiento raro de los niños, sus moretones, y la misma excusa de que se habían caído, todo eso le daba mala espina a María. Ese día, mientras la casa se llenaba con el olor delicioso del pavó horneado, María seguía haciendo manualidades del Día de Gracias con los niños. Cada vez que los veía sonreír, su decisión de protegerlos se hacía más fuerte. Sabía que tenía que descubrir la verdad antes de que todos regresaran al día siguiente. Mientras los niños veían la tele en la sala,
María llamó a su amiga Amanda, que era abogada. Habló en voz baja para no preocupar a los niños. Necesitas pruebas, dijo Amanda. Pero lo primero es ganarte la confianza de los niños. Lo entiendo, dijo María, pero me queda poco tiempo. Regresan mañana. Colgó el teléfono y volvió a la cocina. Había preparado una cena sencilla pero con cariño: pavó, puré de papa, salsa de arándanos y un pay de calabaza. Tal vez no era perfecta, pero sí hecha con amor. Eric, Sofía, a cenar. Llamó María. Los niños corrieron emocionados. ¡Wow, qué rico huele!, exclamó Eric. Se ve mejor que el pavó de mamá. María sonrió. Antes de comer, ¿qué les parece si decimos por qué estamos agradecidos? Después de la cena, María los ayudó a meterse en la cama. Sofía se durmió rápido, pero Eric no podía dormir. Justo cuando María iba a salir del cuarto, él la llamó con voz bajita. Tía, ¿te puedes quedar un ratito más? María se sentó en la orilla de la cama y le acarició el cabello. ¿Qué pasa, mi amor? No puedo dormir, dijo él. Afuera seguía nevando, y la luz de la luna dibujaba sombras largas en las paredes. Eric se sentó y la miró muy serio. En realidad, empezó a decir, pero se detuvo. El corazón de María empezó a latir más rápido. ¿Qué me quieres contar? Eric guardó silencio unos segundos, luego habló con voz bajita. La verdad, mamá, el abuelo y la abuela planean echarte de la casa hoy. María sintió como el cuerpo se le quedó frío. ¿Qué dijiste? La semana pasada los escuché hablar, cuando ya nos habíamos ido a dormir. Los adultos estaban tomando vino en la sala y mamá dijo, tenemos que asegurarnos de que María ya no pueda reclamar el terreno. María se quedó sin aliento. ¿El terreno? ¿Te refieres al rancho, al que dejó la abuela? Sí, dijo Eric. Mamá dijo que ya estaban listos los papeles, que solo faltaba tu firma después del Día de Gracias. Las palabras de su abuela volvieron a su mente. Esta casa debe ser dividida por igual entre mis dos nietas. La abuela siempre trató igual a María y a Carolina. Pero parecía que sus papás y Carolina tenían otros planes. ¿Y sabes por qué están haciendo esto?, preguntó María, con la voz temblando. Erika sintió despacio. Mamá dijo que tu negocio va a fracasar y que vas a venir a pedir ayuda. Entonces aprovecharán para hacerte firmar los papeles. María sintió una rabia fría en el pecho. Su negocio iba bien. De hecho, acababa de cerrar un contrato importante con el Museo Metropolitano. ¿Acaso su familia quería verla fallar? ¿O simplemente no creían en ella? ¿Escuchaste algo más?, le preguntó con cuidado. Eric miró alrededor y bajó todavía más la voz. El abuelo dijo, legalmente no habrá problema. El testamento de Eleonora ya fue cambiado. María sintió que se le helaba la sangre. ¿Habían falsificado el testamento de su abuela? Eso no podía ser. Su abuela le pidió, poco antes de morir, que guardara una copia del testamento. Y sí, aún tenía esa copia guardada en su caja fuerte, en su departamento. Gracias por decirme esto, Eric, dijo María, tomando su manita. ¿Hay algo más que te preocupe? Los ojos de Eric se llenaron de lágrimas. Tengo miedo de mi papá, confesó por fin Eric. Nos grita a mí y a Sofía, y nos agarra muy fuerte del brazo. Cuando le digo a mi mamá, no me cree, agregó, solo me dice, no digas mentiras. Las sospechas de María se volvieron certeza. Ahora sabía que Ramón les hacía daño a los niños, y que Carolina se hacía la que no veía. ¿Y los abuelos? ¿También sabían y no hacían nada? Mi papá dice que si le cuento algo a la tía María, va a pasar algo peor, dijo Eric con la voz temblando. Pero yo sé que tú eres buena, no eres como ellos dicen que eres. ¿Qué dicen de mí?, preguntó María, con miedo. Mamá dice que tú siempre estás celosa, por eso estás sola, y el abuelo dice que eres una vergüenza para la familia. Por un segundo, María no supo qué decir. Le dolía saber cómo pensaban de ella, pero en ese momento, eso no importaba. Había cosas más importantes. Escúchame bien, Eric, dijo con voz firme. Tú y Sofía están bien ahora. Los adultos a veces se equivocan, y yo voy a hacer todo lo posible para cuidarlos. ¿De verdad?, preguntó Eric con esperanza en los ojos. Te lo prometo, dijo María con seguridad. No dejaré que nadie te haga daño. Eric sonrió con alivio y poco a poco se fue quedando dormido. María se quedó sentada junto a su cama, escuchando su respiración tranquila. En su mente empezaba a formarse un plan.
Al salir del cuarto, María pasó a ver a Sofía. La niña dormía profundamente, su carita en paz. María cerró la puerta con cuidado y regresó a su cuarto. Con manos temblorosas, mandó otro mensaje a Amanda, su amiga abogada. Es urgente. Necesitamos pruebas antes de que la familia regrese mañana. Posible abuso infantil y posible falsificación del testamento de la abuela. Mientras esperaba respuesta, María se sentó junto a la ventana, mirando el paisaje cubierto de nieve. Se quitó el medallón del cuello y lo abrió. Dentro había una foto de su abuela y de ella, cuando era niña, sonriendo. «Ayúdame, abuela», susurró. «¿Qué hago?» De repente, sonó su celular. Era Amanda. «María, ¿qué pasó?», preguntó su amiga, preocupada. María le explicó todo con voz baja. Amanda escuchaba con atención, haciendo algunas preguntas de vez en cuando. «Primero necesitamos grabar el testimonio de los niños», dijo Amanda, «y también tomar fotos de los moretones. Hazlo mañana en la mañana, lo más temprano que puedas». «¿Tienes la copia del testamento de tu abuela?» «Sí, está en mi casa». «Bien, mi amigo Tom pasará por ella mañana. Es de confianza». «¿Dónde están tus llaves?» María le dio instrucciones precisas y hablaron de qué paso seguir. «Estás haciendo lo correcto, María», dijo Amanda antes de colgar. «Los niños te necesitan, y tú tienes derecho a sacar la verdad a la luz». María colgó y se sentó en su cama, pero no podía dormir. Tenía la cabeza llena de pensamientos, la traición de su familia, y cómo salvar a los niños. Pasada la medianoche, escuchó una vocecita llorando. Era Sofía, que entró corriendo a su cuarto, temblando por una pesadilla. «Todo está bien», dijo María, abrazándola con ternura. «Tía está aquí». «Soñé que papá se enojaba», sollozó Sofía. «Ya pasó, mi amor. Papá no está», le aseguró María, acariciándola. María se quedó con ella hasta que volvió a dormirse. Sentía como el cuerpecito de Sofía se relajaba poco a poco. Con ese alivio, María sintió su decisión más fuerte que nunca. Haría todo para protegerlos. Era algo que iba a pasar tarde o temprano, pero esa noche, por fin, Mary descubrió la verdad y estaba lista para actuar. Al regresar a su cama, recordó lo que siempre decía su abuela: el verdadero valor es hacer lo correcto, aunque tengas miedo. Sabía que al día siguiente su valor sería puesto a prueba, pero por ahora necesitaba descansar, aunque fuera un poco. Afuera, la nieve seguía cayendo en silencio, cubriendo la casa como una cobija blanca. Parecía anunciar el inicio de algo nuevo. Mary suspiró profundo y cerró los ojos. A la mañana siguiente, se despertó antes del amanecer. La nieve ya había parado y el sol empezaba a pintar el paisaje con un color dorado. Sin perder tiempo, Mary empezó a seguir las instrucciones de Amanda. Preparó la grabadora en su celular y esperó a que los niños despertaran. Eric fue el primero en levantarse, todavía en pijama, frotándose los ojos. Entró a la cocina. «Buenos días, Eric», le sonrió Mary con dulzura. «¿Dormiste bien?» El niño asintió con la cabeza. «Sí, no tuve pesadillas». «Qué bueno», dijo Mary mientras servía el desayuno en la mesa. «¿Puedo preguntarte un poquito más de lo que me contaste anoche? Es muy importante». Eric dudó un momento, pero al ver que Mary lo decía en serio, asintió. Ella encendió la grabadora de su celular como si nada. «¿Puedes contarme otra vez lo que te hizo tu papá? ¿Y a Sofía también?» Eric empezó a hablar con voz bajita. Contó con más detalle cómo su padrastro, Raymond, los asustaba. A veces los agarraba fuerte de los brazos o los empujaba contra la pared. Dijo que cuando se lo contaba a su mamá, Caroline, ella no le creía o solo le decía: «No hagas enojar a papá». «¿Puedes enseñarme ese moretón?», le preguntó Mary en voz baja. Eric se subió la manga y mostró un moretón que aún estaba entre azul y morado. Mary le tomó una foto y anotó el lugar y la fecha. Después, Sofía también se despertó. Mary grabó su testimonio y tomó fotos de los moretones que tenía. Los niños poco a poco se sentían más seguros, ahora que podían hablar con un adulto que les creía. Después del desayuno, Mary estuvo mandando mensajes a Amanda mientras dejaba que los niños vieran la tele. Recibió la noticia de que la copia del testamento de su abuela ya había sido sacada de su departamento y estaba en manos de Amanda. Era un documento legal válido. Amanda le escribió: «Tu abuela dejó claro que la cabaña debe dividirse por igual entre tú y Caroline. Además, el albacea no son tus padres, sino el abogado de tu abuela, James Hamilton». Mary suspiró con alivio. Las piezas empezaban a encajar. Amanda le dijo también que ya había contactado a la policía y a los servicios de protección infantil. Revisarían la evidencia y decidirían qué paso seguir.
¿A qué hora regresa tu familia?, preguntó Amanda. Como al mediodía, respondió Mary. Esa mañana, Mary cocinó con los niños usando lo que había quedado de la cena del Día de Acción de Gracias. Intentaba verse tranquila, pero su corazón latía con fuerza. Por años su familia la trató como si no valiera nada, y ahora por fin iba a defender la verdad. Poco después del mediodía, se escucharon coches llegando. Eric y Sofía corrieron a la ventana, y luego miraron a Mary con preocupación. Todo va a estar bien, les dijo Mary mientras los abrazaba. Su tía está aquí con ustedes. Caroline y Raymond entraron primero, luego Patricia y Robert. Todos venían sonriendo, cargando bolsas de compras y regalos. Mary, gritó Caroline alegre, ¿todo bien con los niños? ¿Estuvo rica la cena? Mary solo los miró en silencio. Poco a poco, las sonrisas de los adultos se fueron borrando. Tenemos que hablar, dijo finalmente Mary. ¿Pueden pasar todos a la sala? ¿Pasó algo?, preguntó Patricia, mirando de Mary a los niños. Niños, suban al cuarto, les dijo Mary con voz suave. Los adultos tenemos que hablar. Eric y Sofía asintieron y subieron corriendo. Raymond frunció el ceño, pero no dijo nada. Ahora la casa se llenaba de risas de niños. Eric ya empezaba a hacer amigos en su nueva escuela, y Sofía estaba muy feliz en el kinder del barrio. Las sombras de miedo que antes tenían en los ojos poco a poco desaparecían, y en su lugar había curiosidad y una sensación de estar seguros. Raymond fue arrestado por maltrato infantil. Como no podía pagar la fianza, pronto iba a empezar el juicio. Al principio, Caroline se enojó muchísimo y culpó a Mary. Sus papás también decían a gritos que Mary había secuestrado a sus nietos. Pero conforme la policía juntaba pruebas y los niños contaban sus historias, la actitud de todos empezó a cambiar. Caroline tuvo que enfrentar la verdad sobre lo que su esposo había hecho. Empezó a ir a terapia y de vez en cuando visitaba a los niños. Al principio esas visitas eran tensas, pero poco a poco se volvieron más tranquilas y agradables. Los papás seguían distantes. El estatus social que habían construido se empezó a venir abajo, y varios de sus amigos se alejaron. Las investigaciones legales sobre el testamento de la abuela avanzaban, y se descubrió que los papás habían tratado de esconderlo a propósito. Un sábado lluvioso, alguien tocó la puerta. Mary abrió y vio a Caroline parada ahí. Se veía cansada, pero su mirada era más suave que antes. ¿Puedo pasar?, preguntó Caroline con voz bajita. Mary no dijo nada, solo abrió la puerta y la invitó a tomar café en la sala. Después de un rato, Caroline habló. Mary, yo también fui una víctima. Con los ojos llenos de lágrimas, confesó. Desde que me casé con Raymond, él me controlaba psicológicamente y me hacía sentir miedo todo el tiempo. No pude proteger a los niños, el miedo me paralizaba. Mary notó el dolor en el rostro de su hermana. Caroline siguió. Necesitaba tu fuerza, tú siempre seguiste tu camino, aunque no cumplieras con lo que querían nuestros papás. Yo, me perdí en eso. Sobre el tema de la herencia, Caroline fue honesta. Solo hice lo que nuestros padres me dijeron. Pero ahora quiero que se resuelva todo legalmente, como lo quiso la abuela. Ese año, el Día de Acción de Gracias fue sencillo pero especial en la nueva casa de Mary. Preparó un pavo con todos los acompañamientos, hechos con mucho cariño. Caroline seguía yendo a terapia y poco a poco se ganaba de nuevo la confianza de los niños. Los padres de Mary no fueron invitados. Todavía justificaban lo que habían hecho. Antes de comer, Eric levantó su vaso y con voz suave hizo un brindis. Por la tía Mary, que nos protegió. Gracias por enseñarnos que la verdadera familia son las personas que te ayudan cuando más lo necesitas. Sofía añadió, mamá también está echándole ganas. Con el relicario de su abuela colgando en su pecho, Mary sintió que estaban haciendo un nuevo lazo familiar. Caroline y Mary se sonrieron, entendiendo que la familia no solo es la sangre, sino también el amor, el respeto y las ganas de estar unidos en los momentos difíciles. Afuera, empezó a caer la primera nieve del año. Pero esta vez el invierno no se sentía triste, se sentía como un nuevo comienzo.